¿Qué tal? Muy buenas, estamos de nuevo aquí en Ciudad Real al Día para daros el mejor contenido sobre todos los pueblos de nuestro territorio provincial. Como ya sabéis, en todo el mundo hemos pasado una de las peores etapas de la historia de la humanidad, provocada por el COVID-19, y Ciudad Real ha sido uno de los lugares más castigados por el virus en nuestro país en los últimos 2 años de convivencia con la pandemia. Todos hemos sufrido, hemos luchado y hemos aguantado para salir juntos de este mal trago, pero hoy venimos a hablar de un sector muy concreto que ha tomado un papel muy importante en todo este proceso. Aquellos a los que todos los días a las 8 de la tarde se merecían un aplauso por dar la cara por nosotros y ser nuestras armas contra este gran enemigo. Estos aplausos iban en honor de los sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares y todos aquellos que día tras día, y todavía por desgracia en la actualidad, siguen luchando por aniquilar cualquier rastro del COVID. Desde aquí damos las gracias a esas caras anónimas que cada día se ponen sus uniformes y trabajan para que todos podamos volver a la normalidad. Hoy queremos poner cara a uno de ellos. Tenemos con nosotros a Inma Serrano. Ella es enfermera del Centro de Salud de Manzanares. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, darte las gracias de nuevo por tu labor. De verdad, a ti y a todos tus compañeros no hubiera sido posible sin vosotros. Inma, tú actualmente estás trabajando en el Centro de Salud de Manzanares, aquí en Ciudad Real, ¿verdad? Así es. Pero no eres de Manzanares. No, efectivamente, por motivos laborales y por la pandemia, pues decidí mudarme y vivir sola. Claro, entiendo que si estabas trabajando en Manzanares durante toda la etapa de la pandemia, imposible volver a tu pueblo, imposible volver a tu hogar por razones sanitarias, por no tener ese peligro con tu familia, ¿no? Entiendo. Exactamente, al principio, pues con mucha preocupación, ¿no? Como todos, todo era una incertidumbre, se agravaba día a día y sobre todo por no exponer a mi familia y a mis conocidos por eso, porque a diario estábamos como pacientes positivos. Bueno, siempre se habla de los hospitales, ¿no? Pero los centros de salud tienen también su función. ¿Cómo ha sido vivir el COVID durante toda esta etapa en el Centro de Salud de Manzanares? Pues sí, los centros de salud han sido la puerta de entrada, ¿no?, de muchos pacientes, al igual que los servicios de urgencias, ¿vale? Y en los centros de salud, pues las funciones que teníamos y tenemos es, pues eso, hacer el seguimiento de esos pacientes, desde la toma de muestras para el diagnóstico, el seguimiento, el rastreo de los contactos de los positivos, que lo realizábamos junto con los rastreadores del hospital, que era quien más carga de trabajo lo tenían, seguimiento de los síntomas, derivaciones de los pacientes más graves al hospital y luego, sobre todo, los cuidados al alta. Oye, Inma, y nosotros ahora mismo visualizamos a todos los sanitarios, y más durante estos 2 últimos años de convivencia con la pandemia, con el traje, con el EPI. ¿Seguís utilizándolo o solo en situaciones puntuales o cuándo y cómo lo utilizáis todavía? Pues sí, seguimos utilizando las medidas de higiene y seguridad, ¿vale? Y los EPIs, pues los utilizamos principalmente pues para recoger las muestras de los pacientes sospechosos, de los contactos. Nos lo colocamos también para la atención a pacientes con sintomatología que conviven con el COVID, ¿vale? Y en la atención domiciliaria, cuando vamos a atender a los pacientes a su domicilio, sí que nos ponemos protección. Bueno, Manzanares es un pueblo muy grande, tiene muchísima gente joven porque hay mucho trabajo a nivel industrial, pero oye, también hay mucha gente mayor o personas con determinadas dependencias. ¿Qué función tiene un centro de salud en un pueblo tan grande con este tipo de población más dependiente, por así llamarla? Claro, Manzanares, igual que la provincia de Ciudad Real, pues hay muchos pueblos y sobre todo hay mucha gente mayor, mucha gente dependiente. Entonces, pues nada, después de enfermería, de atención primaria, pues la función asistencial que teníamos, sobre todo en las casas, ¿no?, para hacer la continuidad de tratamientos de zonas, curas, seguimiento de los pacientes crónicos, sobre todo, ¿vale?, que pues con la pandemia no se han podido realizar de manera asistencial presencial, ¿vale? Y sobre todo el apoyo a aquellos pacientes que vivían solos, ¿no? Porque con el confinamiento muchos familiares vivían lejos en otras ciudades y teníamos que asistirles y estar en contacto con ellos. Y el seguimiento asistencial por excelencia ha sido la teleconsulta,
que ha sido algo beneficioso tanto para pacientes como para nosotros los profesionales, porque era una manera de abarcar, o sea, de atender a más población en cada jornada. Después de la peor etapa de la pandemia, llegamos a un punto en el que se empieza a vacunar. Inma, tú como enfermera, cuéntanos cómo fue todo el proceso de vacunación en Manzanares. ¿Se hizo de forma rápida? ¿Había mucha gente que se negaba? ¿Cómo fue todo este proceso? Entiendo también que tuvisteis que ir a lugares donde personas dependientes o que no se podían desplazar para vacunarles, para que no se quedaran sin su vacuna, si así lo deseaban. Eso es. Al principio, pues todo iba muy despacio, ¿no? Porque no se dispensaban vacunas, iba muy poco a poco. Se empezó a vacunar pues a las residencias de mayores, a los pacientes de alto riesgo, ¿vale? Pero después, semana tras semana, pues fue cogiendo buen ritmo, ¿vale? Al día vacunábamos a mucha gente, ¿vale? En más de 2 centros de salud y también los compañeros del hospital se encargaban de la vacunación, ¿vale? Luego, por ejemplo, mi agenda llegó a tener en las semanas más intensas de 160 a 180 pacientes al día, ¿vale? Y luego además hacíamos por la tarde unas jornadas extras para seguir vacunando, sobre todo cuando vino la segunda dosis, ¿no? Porque la población a vacunar era mayor. Y después, efectivamente, se realizó la creación de grupos de médicos, de medicina y enfermería para ir a vacunar a los grandes dependientes a sus casas, sí. Entiendo que el COVID ha sido el gran protagonista de nuestras vidas en los últimos 2 años, pero es que los centros de salud tenían otra función antes del COVID. ¿Cómo esas funciones, esas personas que tenían que ir a por medicamentos o a por otras gestiones que había antes en el centro de salud, cuando llega el COVID, qué es lo que ocurre? ¿Se apartan, se ponen en segundo lugar o intentan compaginarse con las gestiones relacionadas con el COVID? ¿Cómo se hace esto, Inma? Pues sí, se intenta compaginar, pero la situación sociosanitaria pues ha limitado, como en muchos aspectos, la asistencia sanitaria habitual, ¿no? Y el apoyo que tuvimos sobre todo fue la teleconsulta, como bien he dicho antes, porque a través de la teleconsulta pues se hacían pues eso, recetas de los pacientes crónicos, el seguimiento de esos pacientes y demás para evitar ser presencial y sobre todo por las medidas que había, ¿no? De distanciamiento y demás. Se aumentó mucho la asistencia a domicilio, ¿no? Por parte de enfermería, pues lo que he dicho antes, ¿no? Para las curas, el seguimiento de los crónicos y demás, sobre todo, y eso se ha hecho telemáticamente la mayoría de esas gestiones, ¿no? Y todos los primeros meses, pues todo, efectivamente. Pero luego poco a poco se fue retomando. Un trabajo incansable que ha sido pues prácticamente el doble, ¿no? Lo que había antes, junto con todo lo relacionado con el COVID, que, oye, no era poco y desde luego tenía prioridad, pero había otras gestiones que también tenían prioridad. Oye, Inma, ¿y cómo está la situación ahora mismo en el Centro de Salud de Manzanares? El tema COVID, ya se ha regularizado todas esas gestiones previas a la pandemia. ¿Cómo está la situación? Pues sí, y ahora la situación en Manzanares la verdad que es muy favorable, ¿vale? Según las últimas publicaciones tenemos una tasa de incidencia semanal de 16,7, teniendo un nivel de riesgo de contagio bajo. Y además estamos pues a puntito de empezar con terceras dosis, con la vacunación de la gripe, la campaña de vacunación y demás. Y gracias a los refuerzos también que se han hecho en atención primaria, tanto de medicina como de enfermería, se ha podido compaginar todo, la asistencia habitual más el COVID y las campañas de vacunación. Pues esperemos que siga mejorando la situación, que sigamos hacia arriba, mejorando y no hacia abajo, que ya sabemos que ahora viene una etapa después del verano un tanto peligrosa, por lo menos lo fue el año pasado. Esperemos que actualmente la cosa esté muchísimo más controlada y desde luego gracias a personas como tú, Inma Serrano, enfermera del Centro de Salud de Manzanares. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo y sobre todo por tu sacrificio y por dar la cara por muchos de nosotros, tanto tú como todos tus compañeros, y muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí en Ciudad Real al Día. Muchas gracias a vosotros.
Ya sabéis que podéis consultar todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. Hasta la próxima.